Hola seres de mi querer, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de lecturas e insights, donde en las últimas noches hemos estado leyendo la lección 4 de las 5 lecciones con preguntas y respuestas de Neville Goddard. Y esta lección 4 es muy valiosa y muy importante, y creo que es de las más recomendadas, no solo por mí, sino por muchos de mis compañeros que se dedican ciertamente a esto, y es una de las más, a veces hasta digamos las más polémicas, porque digamos su título es una de las frases más célebres de la ley de la Asunción, y es de las cosas más digamos disruptivas de que digamos o dividen nuestra vida en dos partes, o sea, un antes y un después de esta frase, que es: no hay nadie a quien cambiar sino a uno mismo. Entonces vamos a continuar la lectura y obviamente haciendo el mismo ejercicio de todas las noches, explicando por qué no hay nadie a quien cambiar sino a uno mismo. Dice entonces la lectura del día de hoy: no hay dos aquí que me puedan decir que han escuchado el mismo mensaje esta noche. Lo único que debes hacer es escuchar lo que te digo a través de lo que eres. Debe ser filtrado a través de tus prejuicios, tus supersticiones y tu concepto de ti mismo. Lo que quiera que seas debe venir a través de eso y ser coloreado por lo que tú eres. ¿Qué significa eso? Pues que cada uno de nosotros está ocupando un estado de conciencia. Cada uno de nosotros está ocupando una versión de sí mismo en este momento. Y para algunas personas estas lecturas o estos espacios de reflexión podrán significar una buena noticia, para otros quizás no tanto. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros podemos hacer al escuchar algo es filtrarlo a través de nuestros prejuicios y básicamente nuestro concepto de nosotros mismos, o lo que nosotros estemos eligiendo como un concepto de nosotros mismos. Pero ese concepto de nosotros mismos es, digamos, una elección. Y si yo simplemente quisiera escuchar otras palabras, tendría que elegir otra versión de mí mismo. Entonces dice la lectura: si estás molesto y te gustaría que yo fuera algo distinto de lo que parezco ser, vaquero. Si estás molesto y te gustaría que yo fuera algo distinto de lo que parezco ser, es decir, si a ti, por ejemplo, no digo que estés molesto con el mensaje que yo estoy compartiendo, ni mucho menos, pero quizás lo que estamos leyendo te hace sentir mal o te hace sentir incómodo, simplemente no es de tu agrado, la lectura sugiere lo siguiente: tú debes ser lo que quieres que yo sea. Es decir, antes de juzgar externamente las palabras de Neville, antes de juzgar a cualquier persona en tu realidad, tienes que preguntarte si tú estás siendo eso que quieres que el otro sea. Ya sea en términos de dinero, ya sea en términos de amor, ya sea en términos de salud, en relación de pareja. ¿Qué estás invirtiendo tú para recibir a cambio lo que estás recibiendo? Y volvemos al tema, por ejemplo, de las migajas. De cierta manera, nunca estamos recibiendo migajas, siempre estamos recibiendo lo justo, la paga justa, coherente con el estado de conciencia que estamos ocupando. Y ese estado de conciencia está lleno de prejuicios y supersticiones y creencias que nosotros mismos tenemos. Entonces, de cierta manera, para podernos mover de estado y dejar de recibir migajas, literalmente dice la lectura, debemos convertirnos en lo que queremos que los demás sean, o nunca los veremos ser eso. Eso no significa, por ejemplo, en el cuento de las migajas, que vas a perder tu dignidad, o que te tendrás que humillar ante los demás, o que te tendrás que humillar ante esa persona y rogarle para que vuelva contigo, porque, vuelvo y repito, el sentimiento que promueve esas acciones es un sentimiento de miedo, es un sentimiento de pérdida. Aquí no se trata de qué es lo que haces. Cuando dice debemos convertirnos, no nos está hablando de qué acciones tomar. Nos está hablando de arrepentimiento, que es un cambio radical de actitud mental. Es decir, convertirnos, o el arrepentimiento, es un llamado a la conversión, convertirse mentalmente en el ser que ya tiene lo que en algún momento de su realidad ha estado deseando. Entonces no se trata de hacer cosas en el exterior, se trata de convertirse internamente en la versión que no quizás
No es que no tenga que hacer esas cosas ni tenga que hacer esas cosas. Simplemente juzgar desde dónde está pensando hacerlas o observar desde dónde está pensando hacerlas. Tu conciencia, mi conciencia, es el único fundamento verdadero en el mundo. Esto es lo que es llamado Pedro en la Biblia. No un hombre, sino esta fidelidad que no puede volverse a nadie, que no puede ser halagada cuando se te dijo por los hombres que eres Juan venido de nuevo. Eso es muy halagador, que se te diga que eres Juan el Bautista venido de nuevo, o el gran profeta Elías o Jeremías. Sí, es muy halagador, pero no es cierto. Tú no eres ninguno de esos profetas. Tú eres otra cosa. Tú eres más grande que todos esos estados de conciencia grandiosos. Y Pedro simboliza esa fidelidad a ese gran concepto, porque es el único que reconoce en ese momento que dentro de sí, dentro de todos los conceptos que existen, hay uno que sobresale por todos los demás, y el concepto de la razón iluminada. Entonces cierro mis ojos, dice la lectura, a este muy halagador poco de noticias que los hombres me podrían dar, y me pregunto, pero honestamente, ¿quién soy? Es decir, sí, pueden hablar de muchos estados de conciencia, pero honestamente, ¿quién soy yo? ¿Quién digo yo que yo soy? Y dice la lectura, si puedo negar las limitaciones de mi nacimiento, mi entorno y la creencia que no soy más que una extensión de mi árbol genealógico, y sentir dentro de mí que yo soy Cristo, y sostener esta asunción hasta que tome un lugar central y forme el centro habitual de mi energía, haré las obras atribuidas a Jesús, y diría yo hasta más grandes, porque este Señor dice que si creemos en Él, y haríamos sus obras y más grandes, o sea. Pero cuando dice si creemos en Él, no está hablando de Él como personaje, está hablando de ti como yo soidad. Si creemos en nuestra yo soidad, haremos sus obras y haremos obras más grandes. Pero solo si puedo negar las limitaciones de mi nacimiento, mi entorno, la creencia de que no soy más que la extensión de mi árbol genealógico, porque mis papás me han enseñado esto, porque mi familia solamente se la pasa peleando, porque las relaciones amorosas en mi casa no funcionan. Si yo puedo y ser indiferente ante todas esas supuestas limitaciones, yo puedo, digamos, asumir, tomar esta energía y convertirla en mi pilar de vida, de yo soy realmente la razón iluminada. Yo soy más grande que la extensión de mi árbol genealógico, o yo no soy más que una extensión de mi árbol genealógico. Yo soy mi propio árbol genealógico, si quiero decirlo. Yo soy mi propio árbol. Yo soy un árbol que solo da frutos consecuentes y coherentes con el estado de conciencia que estoy ocupando. Y eso no me debería dar miedo. Sin pensamiento o esfuerzo, dice la lectura, moldearé un mundo en armonía con esa perfección que he asumido y siento surgir de dentro de mí. Cuando abro los ojos del ciego, destapo los oídos del sordo, doy alegría por luto y belleza en lugar de cenizas, entonces y solo entonces he establecido la verdaderamente esta vid profundamente dentro. Esto es automáticamente, o esto es lo que automáticamente haría si yo fuera realmente consciente de ser Cristo. Se dijo de esta presencia que Él demostró que era Cristo por sus obras. Cuando dice que es Cristo por sus obras se refiere a estos actos donde curaba. Pero los actos de curación no son otra cosa más que actos de perdón. Porque los actos de curación simbolizan que Cristo no ve las apariencias que los demás hombres ven. Cuando ve a un hombre que aparentemente es ciego, Él lo ve con vista. Cuando ve a un hombre que está aparentemente sordo, Él lo ve que es una persona que oye muy bien. Cuando ve a un leproso, Él ve a un hombre limpio. Es decir, no se deja llevar por las apariencias de todo el mundo a su alrededor y lo que todo el mundo está diciendo a su alrededor de que no debería hacer, sino que es, digamos, de cierta manera desobediente y se atreve a perdonar, que podríamos decir a amar incondicionalmente la naturaleza correcta de todas estas personas.
Nuestras ordinarias alteraciones de conciencia, dice la lectura, cuando pasamos de un estado a otro, no son transformaciones, porque cada una de ellas es tan rápidamente reemplazada por otra en la dirección contraria. Pero cada vez que nuestra asunción se hace tan estable como para expulsar definitivamente a sus rivales, entonces ese concepto habitual central define nuestro carácter y es una verdadera transformación. ¿Esto qué significa? Que nuestros alterados estados de ánimo, cuando estamos pasando de un estado de ánimo a otro, no son transformaciones relevantes en la vida. O sea, si un día te sientes triste y al otro día te sientes feliz y luego vuelves a sentirte triste porque perdiste otra vez el ánimo y lo que sea, entonces realmente no hay una transformación como tal. Pero si hay un estado central que expulse definitivamente a sus rivales, es decir, que expulse a las anteriores versiones de ti mismo, que ya tú no te puedas ni siquiera recordar qué era lo que hacías antes, cómo era que te comportabas. No puedes recordar conversaciones, no puedes recordar gente, no puedes recordar nombres. Entonces, ese es un estado central que ahora define tu carácter. Y es un estado central que es una verdadera transformación. Jesús, o la razón iluminada, no vio nada impuro en la mujer sorprendida en adulterio. Él le dijo, ninguno te ha condenado. Después de haber dicho que si alguien estaba libre de pecado, que tirara la primera piedra. No importa lo que se ha llevado ante la presencia de la belleza, solo ve belleza. Jesús estaba tan completamente identificado con lo hermoso que era incapaz de ver lo desagradable. Ella le contestó, de hecho, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo no te condeno. Vete y no peques más. Era incapaz de ver otra cosa que no fuera la belleza dentro de cada uno de los seres que se le acercaban. Es decir, los perdonaba. Por eso le decía, vete y no peques más. Es un acto de perdón. Es decir, de observar más allá de lo que todo el mundo está observando. Entonces, es un paso audaz y no debe tomarse a la ligera, porque hacerlo es morir. Juan, el hombre de 3 dimensiones, es decapitado y pierde su enfoque tridimensional, que Jesús, el yo cuatridimensional, puede vivir. Es decir, de cierta manera, nosotros vamos a morir ante el viejo estado. Implica dejar ir muchas cosas, implica morir ante muchas cosas, pero no creo que sea una muerte que no valga la pena. Dice inclusive que cualquier ampliación de nuestro concepto de ser implica una ruptura un tanto dolorosa con las concepciones hereditarias fuertemente enraizadas. Esto yo usualmente me lo explico de esta manera para poderlo entender fácilmente. Cualquier ampliación de nuestro concepto de ser, una ampliación implica un crecimiento. Entonces yo, por ejemplo, pienso que el estado de conciencia es como el zapato que ya me queda chiquito porque mi pie ha crecido. De cierta manera, ese crecimiento implica una ruptura dolorosa si yo trato de meter mi pie en esas concepciones hereditarias enraizadas, es decir, en esa talla de zapato que ya no me sirve, por más que me haya parecido muy cómodo durante mucho tiempo. Es un zapato que ya no me funciona, es un estado en el que ya no quepo. Las ataduras que nos mantienen en el seno de nuestras limitaciones convencionales son fuertes. Todo lo que anteriormente creías ya no lo crees. Tú sabes ahora que no hay poder afuera que tu propia conciencia. Por lo tanto, no puedes volverte a nadie fuera de ti mismo. No tienes oídos para la sugerencia de que algo más tiene poder en nada más que tú. Tú sabes que la única realidad es Dios y que Dios es tu propia conciencia. No hay otro Dios. Por lo tanto, sobre esta piedra tú construyes la iglesia eterna y audazmente asume que eres este ser divino, autoengendrado, ya que te atreviste a apropiarte de lo que no te fue dado en tu cuna. Es decir, te atreviste a despertar más allá de las limitaciones con las que supuestamente naciste, con los estados de conciencia que, bueno, al nacer con ellos despertaron un montón de creencias durante toda tu vida y te sentiste identificado con un montón de cosas y ahora autoengendraste tu propio concepto de ti mismo. Te atreviste a apropiarte de lo que no te diste al momento de nacer.
un concepto de ser no formado en el vientre de tu madre, un concepto de ser concebido fuera de las atribuciones del hombre. Nadie nunca te ayudó, ni nadie nunca te va a poder ayudar, porque esto es una autoengendración. Tú te embarazas de ese concepto actual de ti mismo. Ese concepto actual de ti mismo, recuerda esto. ¿Cuál es? No es el del poderoso, no es necesariamente ese. Es este de Jesús no vio nada impuro. No importa lo que se ha llevado ante la presencia de la belleza. ¿Quién es la belleza? Tú eres la belleza. Lo que se ha llevado ante la presencia de la belleza solo ve belleza. Así que si tú te consideras a ti mismo belleza, solo verás belleza. Jesús estaba tan completamente identificado con lo hermoso que era incapaz de ver lo desagradable. Haz este ejercicio. ¿Qué tan identificado te sientes tú con lo hermoso, con lo virtuoso, con lo digno de admirar, que eres incapaz de ver lo desagradable? Y si todavía no te sientes identificado con ese concepto, empieza a apropiarlo. Con autoridad decreta, queda limpio, identifícate con lo hermoso. Esta es la orden que te doy. Me voy a identificar con lo hermoso y voy a ser capaz de ver lo desagradable. Incapaz de ver lo desagradable porque voy a tener la capacidad de ver mucho más allá de las apariencias de la realidad. Porque eso es lo que yo soy.